La hora de Maquiavelo. Bueno, le digo entonces con quiénes estamos. Vamos a empezar por la izquierda y no por las damas. Eduardo D'Alessio, usted ya lo conoce, dirige una consultora que se llama D'Alessio Irol, es encuestador, el hombre. Pablo Galeano es un experto en comunicación política, ha trabajado para muchos radicales sobre todo. Bueno, Roberto Vargas ya lo conoce, consultor político y periodista. Y tenemos el honor de tener a Analía Del Franco, que es encuestadora de analogías, lo dije bien. Sí, bien. Y durante muchos años, bueno, trabajó, midió para Cristina, digamos, ¿no? Sí. Y esta pregunta, ¿no? Perdonen que me meta con los encuestadores, pero ¿hubo un efecto negativo en el caso de Scioli de tantas encuestas que daban que ya ganó y no ganó, y tantas encuestas que daban que perdía como en la guerra y no perdió como en la guerra? Si querés empiezo yo, que no soy encuestadora, Sí. así después los encuestadores se defienden, porque no, se pueden defender tranquilamente de los ataques. Con las encuestadoras está pasando una cosa graciosa y compleja a la vez, pobre para los encuestadores, porque o aciertan en tanda o se equivocan en tanda. Es cierto eso. Con lo cual, eso, digamos, los no me digas que exceptúa. sospechás de que No, la encuesta la hace uno y los demás copian. No, bueno, alguna vez se dice que muchos promedian, pero digo, los exceptúa de las clásicas operaciones. Yo creo que realmente hay encuestadores que utilizan o son utilizados como cotillón de campaña, porque además son útiles, para mí crean sensación, sobre todo en los círculos. Pero en este caso fue bastante interesante el tema, tanto en la primera vuelta del 25 de octubre, que ninguno acertó a darle 34 puntos a Macri, como en esta segunda vuelta, que ninguno, digamos, pudo medir la cercanía, más allá de las discusiones que hay después si le robaron un poco de puntos o no a Macri, la cercanía de Scioli con Macri, ya ni hablar de los boca de urna del domingo, que fueron realmente un desastre. Pero termino, digo... Si es que hubo boca de urna. Bueno, si es que claro, hubo la boca de pregunta urna. es esa. Porque yo te hubo. cuento una. Yo la llamé a Analía, publicabas a la que tarde sí, lo y sabía. dije, Analía, Sí. te atribuyen Bueno, una, pero estás hubo midiendo, una... y no estaban Y midiendo. después a un amigo nuestro le levantaron una, Scioli le levantó una que la tenía contratada durante la semana y se la canceló el día martes. El día martes la canceló y este encuestador había ya hablado con toda la gente del interior. Bueno, fue un lío. Pero digo, evidentemente, y me parece muy complejo para los encuestadores, hay que revisar algo de la metodología. Es decir, algo está fallando. Déjame que lo conteste Eduardo D'Alessio, porque Sí. Eduardo D'Alessio, perdóname, es uno de los que dijo cosa rara. Le preguntaron y dijo, perdón, el debate para él, según encuesta, ¿no? No desde el punto de vista de su opinión, no lo ganó Macri sino Scioli. Y que él estaba viendo que la campaña del miedo algún efecto estaba surtiendo, ¿no? Tal cual. Y como eso fue comentado por un analista político, por Sergio Bernstein por televisión, me exime de la sospecha de que lo digo recién ahora, lo dije. ¿Pero por qué vos le pegaste y los otros que se equivocaron? No, yo no sé qué midieron Claro. con respecto al debate. El debate si lo ganó o lo perdió, muchos lo midieron, pero que fueron por Twitter, todo ese tipo de En cosas. las redes sociales, Tal cual. según las redes sociales ganó Macri. Sí, otra cosa. Pero esa es la Otra estética. cosa, que es el manejo de las redes sociales, Diego. Claro. Pero que es otra de todas discusión. maneras, digamos que es la estética del mensaje. Vamos a ver por los resultados. Los resultados dieron claramente que hubo un desfasaje de este tipo. El tema del miedo caló en un sector, sobre todo clase media, menores de 34 años. Ese núcleo migró de Macri hacia Scioli. Otro grupo que estaba con Scioli, al ver el estilo que tornaba a un estilo cristinista, se fue de Scioli hacia Macri. O sea, un cruzamiento. Hubo un cruzamiento y después hubo una ida de los indecisos hacia Scioli y hacia Macri. En esa suma algebraica, yo había calculado que Scioli había ganado por lo menos 4 o 5 puntos. Y esto lo dije públicamente. Yo que no publico encuestas, a diferencia de muchos otros, no me ves en las previas y no las publico porque, bueno, no lo hago para partidos políticos, sino para otros grupos. Y además porque yo creo que los modelos previos, se llaman predictivos, tienen un margen de error muy grande. Por otra parte, los que se publican, esto para, digamos, aliviar la pena de los encuestadores, que se abrió una semana antes, fueron hechos 10 días antes.
Es como irte de un partido de fútbol 20 minutos antes que termine. Dice, ¿qué pasó? Sí, Empate. sí, sí. Che, Me me pasó dijiste en que algún empató caso, sí, y sí, hubo sí. 4-3. Te meten un gol Es en porque el- hay un desplazamiento y lo vimos en este mismo programa. Yo calculo, y esto me viene dando en forma reiterada, que un 15%, no digo que cambie, revalida su decisión en las últimas 48 horas y dentro de ellos un tercio en el cuarto oscuro. Con eso, y comparado con una medición hecha 10 días antes, los resultados son los que hay resultados. No, pero hay encuestadores que tienen tracking diarios y le estaban errando al arco mal, con respecto a los resultados. Yo Analía- te Y hacen estoy diciendo de lo tracking diario, publicado. Tracking todos los Analía, días. por lo pronto, Sí. Analía no hizo ninguna boca de urna, digámoslo. Claro, pero yo no hice boca de urna, hice 2 encuestas nada más después del balotaje, una 2 días después de las elecciones generales, donde había una diferencia de 10, y otra después de, no, entre el 17 y el 19 de noviembre, que también fue después del debate, y había una diferencia de 6 con 11% de indecisos. Andaban circulando Perdón. unas encuestas tuyas. claro. Como de boca de urna. Bueno, Era esto Bueno, fue- eso era mentira. Eran truchas. Imagínate, me llamó Dios y María Santillo. Yo ya Claro. empecé a desmentirlo en Twitter. Bueno, entonces ese voto que era blanco e indeciso, que el voto en blanco jugó en esta elección de Tal la cual, preelectoral sí, sí. como si fuera un indeciso, eran... Digo, y ahí está un poquito el kit de la cuestión, cómo uno distribuye ese 10, 11, 12%, que nosotros en la primera elección general, digo nosotros porque creo que a los colegas le pasó lo mismo, lo distribuimos proporcionalmente y era todo voto escondido de Macri. Esta vez, la característica, por lo menos de nuestra medición, era que eran estos votos blancos indecisos, sectores populares del Gran Buenos Aires, varones, jóvenes, votantes de masa en las generales, y vos decís, estos son todos de Scioli, porque era el prototípico perfil peronista, pero cuando le empezabas a preguntar por variables políticas, o sea, lo cruzabas por variables políticas, no eran ni kirchneristas ni no kirchneristas, no les importaba el cambio ni el no, de los escépticos. Entonces decís, bueno, ¿qué hago con esto? Porque ¿qué son estos? No me encajan. Bueno, entonces ahí es que hay que jugar con las hipótesis. Y yo creo que lo que sucede, por eso a veces en los medios eso no se traduce, uno trabaja con varias hipótesis. Entonces hay unas hipótesis de 6, otra de 4, otra de 8. Bueno, No, había de 12 también. bueno, no, Sí, las que, sí, no, las sí, que le sí, llegaban a los y hasta de candidatos. 15. Bueno, no Sí. sé, pero las que Bueno, le llegaban a los Po- candidatos. podríamos llegar le llega todo. No, bueno, pero si Podríamos- contratás una, vos tenés que creerle a esa. Podríamos porque si no, decir, todo el resto puede podríamos decir entonces que mientras que hay algunos que piensan que encuestadoras eran las de antes, las que acertaban mucho más, No, que- hoy No, podríamos pero es la decir opinión pública. que encuestados Eran los de antes. eran los de Bueno, antes. Esos pero- exactamente, esa es la encuestados vola- eran los de antes. El tema de que nosotros decimos tan así felizmente, hay la volatilidad del voto, no hay voto cautivo, no Pero es hay verdad. no hay adhesiones ni fidelidades. Eso a nosotros nos complica muchísimo, Claro. porque hoy está acá, mañana está allá. No, además- y como bien Espera, dice, vos fijate- en el cuarto oscuro, Sí. Julio Aurelio hizo ayer, porque hicimos unas jornadas, hizo una medición post y le dio que el 15% de los votantes se definieron en el cuarto oscuro. Y me consta porque todos Bueno, tenemos algún amigo por que eso, le sucedió. Pablo Galeano, ¿no? una pregunta ineludible es, finalmente, la campaña de Scioli, que a mi juicio fue muy mala, porque era malo el candidato, porque el candidato era un tipo que para la gente representaba algo que no era muy diferente a lo de Macri, pero se vendió voluntario o involuntariamente como fanático kirchnerista. Es más, peor todavía, prometió una campaña kirchnerista al principio y prometió que hacia el final iba a ser una campaña anti-kirchnerista, lo cual es realmente un bochorno, cambio, continuidad, y finalmente terminó siendo kirchnerista. O sea, fue toda la campaña una gran incoherencia. Pero, no sé, Pablo, cómo vos la viste, pero a mí me pareció que al final, cuando se asustaron el 25 de octubre y sacaron la campaña del miedo, la hicieron bien ejecutada, muy inteligente y con mucha polenta, Sí. y les restó a Macri un montón de puntos. Sí, campaña del miedo o campaña de la mentira, porque se dijeron muchas cosas Sí, que sí, iba a ser absolutamente. Cambiemos, que realmente Macri no estaba diciendo, Absurdo. aunque sea como discurso, ¿no? Después en la cancha se ven los pingos, digamos, pero el discurso de Macri era un discurso totalmente contrario a lo que acusaba por lo menos Daniel Scioli. Eso se notó en la campaña. Obviamente la mentira genera miedo.
pero claro, era más novedoso decir campaña de miedo que Pero además campaña de la fue muy mentira. concreta porque iba la gente. Te doy un ejemplo. Mi hija va a un colegio público. Está en cuarto año. Una de las maestras, una de las profesoras, creo que era de física, me la grabó y todo, impresionante. Les bajó una línea eso es terrible. otra cosa. indebidamente. No, pero eso es otra cosa, digo, y eso es lo que... Pero Esa ella, no- la campaña de ella no lo la hizo militancia. por motu propio. Sí, pero eso es lo que no se pudo medir en las encuestas. Y creo que fue, y es un activo del kirchnerismo. El kirchnerismo sacó a todos sus cuadros, y son A muchos, militarla, sí. y los militantes, y salieron a caminar la calle, subían no era una operación, Impresionante. salían a caminar los autobuses, subían, entregaban papeles, Las hablaban, universidades, los y colegios. los centros de Más que los estudiantes, militantes, fue salió impresionante. el que votó a Scioli, el Bueno, que votó al Frente para la Victoria, más todavía, pero que entonces. fue mucho mejor porque es la primera vez en todos los 5 o 6 Un meses gran de desarrollo campaña que territorial. el Frente para la Victoria tenía una actitud, un activo espontáneo Absolutamente. y digamos un componente emocional que no Yo había creo que tenido sí. Eso no nunca. está mal en sí, No, sí, no. no está Y mal. si la ¿eh? dirigencia superior No está no mal. se hubiera dado por vencida, que se comió la operación que habían perdido, Ahí está. no sé qué pasa el domingo. Bueno, avalás mi teoría de ¿Puedo que las comentar encuestas algo? que le jugaron en contra a Scioli, Absolutamente, las que él mismo porque contrató, las desmoralizaron. que él mismo había contratado, Absolutamente, claro. que decían que iba a tener una diferencia mayor, finalmente desmoralizaron a la tropa cuando encontraron un discurso, al final, un discurso o una estrategia de campaña que se llama, en términos técnicos, grassroots, ¿no? Que son las raíces de pasto, que es cómo movilizan a la gente, ¿no? Yo creo que el error de Scioli en el debate es, si además de cambiar el discurso y poner esto que estamos llamando la campaña del miedo, si hubiera quedado en el formato Zen, podía Paz, realmente, amor, fe y esperanza, absolutamente. Estado social y no sé qué. Ahora, al tomar su estilo kirchnerista, agresivo, etcétera, porque no va de suyo que ese contenido tiene que estar con esa forma. Aparte, si hubiera perdóname, podido, vos fijate cómo Daniel Scioli terminó siendo la persona que terminó haciendo lo que decían que Macri iba a hacer, reuniéndose con empresarios y prometiéndole de todo, Claro, reuniéndose con los medios y diciendo, bueno, vamos a dialogar, terminó diciendo, vamos a terminar con el kirchnerismo. De No, y alguna además, manera. perdón, recordemos que había spots, porque esa era la gran incoherencia, había spots de los últimos días, las 48 horas últimas de la campaña, en donde Scioli aparecía diciendo, este gobierno se terminó y ahora empieza una nueva etapa. ¿Cómo? Sí. Bueno, lo que pasa es que las campañas, estas campañas, digamos, negativas, mira como le quieran llamar, en realidad está comprobado que el efecto lo consiguen en las últimas 48 horas. Si vos sembrás, metés, bueno, y claro, cuando llega la hora de ir a buscar la boleta al cuarto oscuro, ahí se define mucho la elección, que es lo que estabas planteando Sí, vos, ¿no? 15%, Es decir, sí. y efectivamente también está pasando, y no es un problema de la Argentina. Mira, vos agarrás, por ejemplo, la serie histórica de las encuestas españolas, desde que nace Podemos. Estamos hablando mayo del 14. Que vendría a ser, llamémoslo, el chavismo español. Por ejemplo, para así, o Syriza griego. Parecen un electro. Hay unas subidas y bajadas. Podemos estuvo primero y ahora está cuarto. Ciudadanos nació hace poco, está disputando en una trilogía. Ciudadanos más de centro, digamos, más Es un liberal. centro liberal. Bueno, está disputando una trilogía con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Entonces, efectivamente, el ciudadano, esto que le gusta decir a la presidenta, hay que empoderar. El ciudadano se empodera Ya está con empoderado. Twitter, con Facebook, Sí. con una catarata de informaciones y cambia mucho. Es infernal cómo cambia de opinión. Mira, yo no sé, el voto es secreto, pero muchos de los que estamos en este estudio han cambiado el voto. Yo lo cambié. Yo no voté igual en agosto que en octubre. Y mucha gente lo cambió. Bueno, además, de hecho es impresionante cómo el efecto, digamos, la polarización, que supuestamente era la estrategia de Jaime Durán Barba, que parecía que no se iba a producir, al final algo, no fue una ola, pero fue lo suficiente como para poner a Macri en una posición de ganar el balotaje. Si algo nos dejó esta campaña, creo que es, entre otras cosas, por ejemplo, haber experimentado si el miedo como campaña servía o no. Sirve. Yo creo que, como dice él, sirve. Sí. Sirve, ha servido, no sé si en los últimos momentos o durante o cuándo, pero algo, Claro que sirve, algo claro. Bueno, influyó. pero es pero, Y, perdón, y no es bueno, un- sí, y- sí, y sí. creo que no es un clásico, por lo menos de nuestras campañas, haber vivido el miedo como se vivió en esta última campaña. No, yo
reniego de llamarla campaña de miedo. Yo creo que fue una campaña, una línea A esclarecedora. ver, si vos decís, Claro, si para vos mí fue salís una a línea- decir, no. si gana Macri, te vas a quedar sin trabajo, eso es una campaña de miedo, porque de mentira. Macri dice todo el tiempo, Bueno, va a ser todo lo contrario. En realidad estaba basado en una campaña a partir de dichos previos a la campaña presidencial de Macri, de antes. No sé sí, si es de una campaña archivo. de la mentira. Pero esto es una campaña electoral, no era totalmente. una gestión de gobierno ni un juego de niños. Es así. Se habló Y poco era, de... Vamos a- vamos se a habló un poco de un pequeño- consultor, se habló muy poco de un consultor, que es el consultor de Correa, que es muy bueno. Sí, es que muy lo bueno. importó- Vinicio Alvarado. Porque lo primero se importó jugó con la Scioli a distracción último de... momento. Sí, con el tema de que no, Vinicio que era el Alvarado. brasilero. Y es Vinicio Alvarado, el último tramo de la campaña. Experto en nacional. campaña de miedo. Es espectacular, es muy bueno. Estamos hablando de la hora de Maquiavelo, ¿no? Sí, No estamos sí, diciendo sí, sí. si es correcto, si no es correcto. Es un Estamos maquiavelito, hablando de la- un exactamente. La hora de maquiavelito Maquiavelo, ¿no? respetable. Claro. Una La hora de Maquiavelo. Lo que estábamos comentando durante la tanda es cómo las encuestas voluntario e involuntariamente le han jugado en contra. Tanto que alguno hizo el chiste, ¿no? De que, bueno, que Fabián Perechotnik, de Poliarquía, finalmente parece que va a integrar el gabinete de María Eugenia Vidal. Sí, de María Eugenia Vidal, y uno dice, ¿pero cómo? Si es el que estuvo encuestando para Scioli en contra de Macri ¿No durante era todos estos años. Scioliarquía? Que algunos lo llamaron Sí, hasta sí. Scioliarquía. Y la verdad que después de ver los resultados, uno casi podría decir, y bueno, bien merecido tiene su puesto en el gabinete de Igual María Eugenia. Era un chiste. Diego, igualmente estamos hablando y poniendo la lupa sobre las encuestas. Creo que las encuestas y los encuestadores o las encuestas en sí como herramienta son muy útiles, muy Obvio. válidas y están los dos tipos, lo que decía él, las que se publican y las que no. Y acá creo que está el kit de la cuestión, porque los medios de comunicación, cuando toman las encuestas parciales, como decía Analía y todo, son los que en definitiva te definen hacia dónde va la Por opinión supuesto, pública. Y por sería muy supuesto. naif desconocer eso. Ahí Cuando para- la crítica se focaliza en los encuestadores, creo que habría que hacer el ojo crítico, habría que ponerlo ¿Puedo sobre los hacerles medios. para terminar una pregunta final que a mí me preocupa, me parece que es un tema para analizar? Evidentemente la estrategia de Cristina, bueno, evidentemente está clarísimo, es el mantra de esto fue un empate. ¿No? Como finalmente la diferencia fue chica, ahora esperemos que esta semana seguramente un par de puntos se va a ampliar, pero fue casi un empate, no hubo un 60-40 ni nada por el estilo. Queda la otra mitad que no quiere saber nada con Macri. ¿Qué opinan? ¿Lo van a lograr profundizar o el gobierno de Macri tendría que salir con una campaña de comunicación a No, lo contrarrestar? obliga a Macri a acertar. O sea, le baja mucho el margen a Macri este resultado. Es decir, está más comprometido Macri a dar respuestas en menos tiempo. Y yo quería comentar eso, para liberar un poco el peso de las encuestas. Aunque hubieran dado 51-49, también iban a decir que empataron. Yo creo que es independiente de lo que se decía previamente. Y segundo, los balotajes siempre son así, y el argumento de Bueno, que no ganaron siempre. por poco. En la ciudad de Buenos Aires, Macri le ha ganado a Filmus, si no me equivoco, digan 60-40 Sí, no, más 60 o y menos. pico. Pero es la excepción. Vos fíjate lo que fue Rodríguez Larreta, siempre tienden mucho más a parecerse. Pero si uno ve la inversión en medios de un lado y del otro, es David y Goliat. O sea, un empate en estas condiciones tan desiguales de la potencia comunicativa del gobierno comparado con el otro. Eso es también muy tenés que sabio, tener- eso es muy sabio. Casi como para hacerle un replay. Haberle ganado, aunque sea por poco, a Goliat de esa forma, la verdad que es todo un logro. Igual era un gigante bastante bobo, porque si algo no supo hacer el kirchnerismo, manejar bien toda esa estructura gigantesca de medios, privados y públicos. Medio que compró el kirchnerismo, medio que lo destrozó, iba a decir Perdió una audiencia. mala palabra, Sí. pero lo hizo bolsa. Y el problema de una sucesión muy mal concebida. Eso fue al final una espada de Damocles que nunca se terminó de resolver. Un candidato que no fue creíble en toda la Exactamente, campaña y que lo único que funcionó exactamente, fue una campaña del miedo exactamente. en contra de y no a favor de. Candidato no querido por la presidenta, fue un problema eso. Yo creo también en relación a tu pregunta que de ambos lados tienen que ser muy conscientes que lo que obtuvieron son aliados circunstanciales. Claro.
acompañantes circunstanciales Votos que van a prestados. tener que salir Pero primero fueron votos de descarte. Pero Votos cada vez más prestados. los votos son prestados para Sí, pero los claro, en este candidatos, caso ¿eh? quizás aún más, ¿no? puede Porque ser. la primera vez uno vota por gusto, la otra Puede por ser. conveniencia Puede ser. o por el menos malo. Pero eso yo creo que es lo principal para los dos lados. Que es que los dos tuvieron un voto real de 30% cada uno. Esa es la realidad. Todo lo demás es prestado. Igual son discusiones de microclima, yo creo que lo que importa es la gestión, lo que se va a lograr o no Bueno, en la claro, gestión, porque absolutamente. estas discusiones aparte no solo son de microclima, sino que son de momentos muy puntuales como el post de una elección. Vos fijate por lo poco que ganó Néstor Kirchner y todos decían no iba a poder gobernar, Bueno, después pero, por lo poco, poco gobernó. pero Néstor Kirchner tenía, Un caso extremo. Néstor Kirchner tenía el ajuste hecho, la devaluación hecha, Ah, ¿sí? y además hay que reconocer que las primeras medidas políticas, como por ejemplo el tema de la Corte, fueron grandes aciertos. Es decir, Kirchner acertó de entrada. Por eso, es la gestión. Entonces, por eso digo, si Macri, que para mí tiene un deadline, que es el tema del dólar y del cepo, si lo resuelve bien, entra ganando el partido. Sí. Igual la que- primavera va a durar menos que Sí, lo que dura. pero el yo verano. creo las que lunas de miel buen- de cada antes vez yo más creo que cortas, ¿no? existen más. Ahora, Sí, yo ya- creo que buena parte del ajuste de precios de la devaluación está ocurriendo antes de que asuma. Antes de que Sí, asuma. claro. Eso lo Eso va es a tener. verdad. Sí, Y por otra- como el INDEC lo va a arreglar en enero o febrero, a partir de una nueva base, ya va a haber y te absorbido pronostico, buena porque ya parte. nos echan, te pronostico que al final esa inconducta, esa falta de respeto de Cristina Kirchner y de todo su gabinete hacia el gabinete entrante, de no hacer una transición ordenada, al final, sí, por supuesto, en Cambiemos la saben aprovechar, le va a jugar en contra, porque yo creo que Mauricio Macri va a poder mostrar, perdón por el término, un holocausto financiero, un holocausto de las estadísticas, que es lo que nos deja finalmente bueno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimas gracias, Eduardo D'Alessio, Pablo Galeano, Roberto Varga y Analía del Franco, bueno, que aprovecho para desmentirla, no hizo ningún boca de urna durante el domingo de las elecciones. Chao, hasta la próxima hora de Maquiavelo.